De este modo ingresamos a nuestro ciclo sobre los desafíos de la vida y estamos evaluando las distintas reacciones que vamos generando los seres humanos y todo depende de la historia, de aquello que llamamos el inconsciente colectivo en la voz de Jung, que es justamente la trama historial. Nosotros somos seres históricos, por eso cuando uno se topa con otra persona, siempre tengamos en cuenta que esa persona tiene historia. Y cuanto más años tiene, más historia tiene. Somos históricos. Eso es algo que forma parte de la esencia. Y en la historia se van inscribiendo a veces argumentos confirmatorios, en otros casos decepciones, desilusiones, a veces arrepentimientos, a veces ignorancia, a veces sentimientos de culpa, a veces alegrías, y de todo un poco, ¿verdad? Por eso dijimos que la gran novedad que la Biblia trae al universo es la conversión. Todo el Antiguo Testamento, si lo tengo que sintetizar en una frase, lo que hace es llamar a convertirse. Y Jesús pone el sello sobre lo que debe ser nuestra conversión. ¿Nuestra conversión en qué va a consistir? En seguirlo a Él. Justamente les decía, hoy estamos iniciando este tiempo litúrgico que se llama Adviento. La palabra Adviento en latín se dice Adventus, que quiere decir venida, pero en realidad nace en griego del término parusía. La parusía es el último día, tiene que ver con aquello que vendrá. Es un anuncio, el anuncio triunfante de la resurrección de todos los muertos. O sea, el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, en un sentido de cristificación, en un proceso. O sea, no vino el Hijo del Hombre, el mismo Hijo de Dios. Ustedes saben que hay distintos títulos, les aclaro, mejor dicho, que son títulos que en teología se llaman títulos cristológicos, o sea, títulos que se emplean en la Biblia que tienen que ver con la divinidad de Jesús. Hijo de Dios, Hijo de hombre y profeta. Esos son los tres títulos cristológicos. Cuando Jesús dice, verán al Hijo del Hombre, está hablando de él mismo en cuanto a divinidad. Hijo de Dios, Hijo de hombre, el profeta. El profeta, como lo dice Deuteronomio 18, es decir, 18:15, si mal no recuerdo, se refiere al profeta por excelencia. Les enviaré un profeta como yo, solo como el Padre es el Hijo, o sea, Jesucristo, que no tiene que ver con los profetas en plural. O sea, la persona del Señor se singulariza siempre. Entonces, al singularizar, uno tiene que prestar bíblicamente cada vez más atención. Y la Iglesia, ¿cómo organiza sus tiempos? Bueno, suelo hacer esta comparación, así como nosotros en la vida cotidiana decimos el otoño nos conduce al invierno, la primavera nos conduce al verano, del mismo modo, la Cuaresma nos conduce a la Pascua y el Adviento, que hoy empieza, nos conduce a la Navidad. O sea que Adviento tiene que ver con la vida eterna, claro, justamente por esas palabras que mencioné de San Agustín, que el Hijo de Dios se hizo hombre, para que el hombre se vaya deificando. Nosotros en un lenguaje pastoral decimos cristificando, que vaya adquiriendo las actitudes de Cristo. ¿Y cómo las vamos entendiendo y adquiriendo? Bueno, en primer lugar, aceptándola desde el momento en que Él nos llama a ser sus discípulos. Siempre hago esta diferencia, que es necesaria hacerla pastoralmente, entre la palabra apóstol y la palabra discípulo. La palabra apóstol significa llamado y enviado. ¿Cuántos apóstoles hubo? 12. Uno traiciona a Jesús
fue reemplazado por otro, Matías. Pero después vino un apóstol de la misma categoría, pospascual. Ya el Señor había resucitado, se le apareció camino a Damasco, quedó enceguecido, se agarró del lomo del caballo hasta llegar a Damasco, porque él iba a hacer matar a los cristianos, era un perseguidor. San Pablo, que era un judío ortodoxo, fariseo, un doctor de la ley, un laico, y el Señor hace que esa pasión que él tenía en la fe que estaba profesando la dirija al Evangelio. Él recupera la vista allí en Damasco a través de Ananías. Todos recordarán este hecho, pero es bueno también ponerlo de manifiesto porque estamos en un medio público y no estoy dando un seminario solamente a personas que ya saben o que tienen una cierta formación. Acá cualquiera pasa el dial y la persona escucha. Por eso a mí me gusta repetir, para que por un lado asentemos más el conocimiento, por otro reveamos, reflexionemos aún más, y por otro lado para hacer que las personas que van pasando el dial o sintonizan a través de internet también sean capaces de sentirse integrados dentro del programa. Para mí es un signo de respeto a las personas oyentes de nuestro programa acompañándote. Si nosotros estamos llamados entonces a seguirlo, porque somos discípulos fuera de los apóstoles, hablamos de discípulos, que viene del verbo discere, como algo comenté, el que aprende de su maestro. Y los 4 evangelios, fíjense que son testigos del llamado de Jesús a seguirle. Yo quise hacer como una síntesis. San Mateo dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esto es un texto vocacional, ¿no? Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto está en el capítulo 8, siempre de San Mateo, versículos 21 al 22. Imagínense que esto tiene una alegoría, por eso en la Biblia nunca hay que interpretar literalmente, menos el estilo que utiliza Jesús de habla, que es el estilo propio de la época, el estilo propio literario de la época, o sea, cómo se expresaban en aquellos momentos los judíos a través de un género literario que se llama mashal. El género literario mashal es lo que en griego se llama, en hebreo es mashal y en griego es parabolé. Parabolé, que quiere decir comparación, pero comparación no es una cosa sencilla, porque este género literario está compuesto por 3 elementos: la imagen literaria, la comparación y la metáfora. Cuando ustedes van al Evangelio de San Mateo, sobre todo el capítulo 13, están las parábolas del reino, porque Jesús manifiesta su divinidad, y el Evangelio de San Mateo está predicado a judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Por lo tanto, se utiliza mucho este género literario llamado mashal, que vuelvo a decir, está compuesto de estos 3 elementos: la imagen literaria, la comparación y la metáfora. La imagen literaria es la relación entre una imagen y lo que ella quiere anunciar. El reino de los cielos se parece a un hombre que un día salió a sembrar, ¿ven? Ya empieza a salir algo, la siembra, la semilla, habría que entrar en detalle en cada una, ¿no? La perla, ¿se acuerdan? Todo eso hay que profundizarlo. La comparación se maneja con las partículas comparativas, lingüísticamente hablando. Algo así como, similar a. Y la metáfora es aquello a donde vamos y debemos llegar. O sea, la palabra metáfora proviene de metáfero. Meta quiere decir más allá, entre las acepciones que tiene en griego. Hay otras, hoy seguramente diré alguna otra. Fero es un verbo griego que significa dirigir, conducir, llevar. Entonces, metáfero es llevar hacia el más allá. ¿Eso qué significa? Que esto que se dice quiere indicar otra cosa más profunda. Y en este caso,
digo, siempre en el contexto mateano, lo que yo estoy diciéndoles, Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, le estaba diciendo a este muchacho escriba, no me pongas obstáculos, por supuesto que no tiene nada que ver con los muertos, porque un muerto no se puede levantar y enterrar a otro muerto, siempre hay una lógica, entonces acá hay una alegoría. El Señor está indicando algo usando el género literario propio con que se dirigía a los judíos, y más en este evangelio que está orientado a judíos que se van convirtiendo al cristianismo. Lo que quiere decir la alegoría de este pasaje es justamente, no me pongan condiciones, porque él le dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, primero voy a hacer tal cosa y después te voy a seguir. Fíjense que de algún modo, paralelamente, hay una tendencia a eso, a veces en la vida. Si yo recé, mañana no, ayer no, el otro día sí, después no. La gente cuando uno tenemos diálogos o algo así y pregunto, ¿qué tal tu vida de oración? Y a veces rezo, a veces no, los que todavía no están en el camino, lógicamente, ¿no? Les falta tener la disciplina de la oración. Y la disciplina no es algo innato. Todo lo que se llama disciplina es algo adquirido, no es de natura. Entonces tenemos que tomar ese hábito. Si uno no toma el hábito de lavarse los dientes, se deja estar. Uno tiene que acostumbrarse a cepillarse bien los dientes. Lo mismo diríamos para tantas cosas que forman parte de una disciplina. Entonces, en general, al Señor nos acercamos cuando los zapatos aprietan. ¿Por qué será? Y es en general por falta de conocimiento. Como dice Dios a través del profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, viene una segunda reflexión. La falta de conocimiento, ¿a qué se debe? A que escucho de vez en cuando un programa como el nuestro formativo, leo la Biblia, ahí yo los acompaño, Nuevo Testamento, no se metan demasiado en el Antiguo Testamento si no se los enseñan profesores de Biblia, porque la gente delira con el Antiguo Testamento cuando no está en un camino de formación, lógicamente. Agarran la Biblia y dicen, acá dice eso, acá dice eso. Bueno, hacen interpretaciones que son espantosas y uno ahí ve también el orgullo, la falta de humildad, de dejarse enseñar, que se llama docilidad. Hay que tener docilidad y saber que uno, la Biblia, que es un conjunto de 73 libros, no lo puede aprender solo, ni escuchando a alguien que abrió la Biblia y dice, porque acá dice esto. No, cuidado con la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Leer el Nuevo Testamento tranquilo, porque los cristianos seguimos puramente el Evangelio. Entonces, empezar por ahí, para tener un acercamiento, digo, en tanta gente que escucha el programa y que escucha Radio Amplitud. Entonces, digo, tener esa precaución. Como teólogo necesito aportar este dato para que no se confundan. En general, cuando uno ya tiene la disciplina de tener un diálogo con Dios cada día, y estoy diciendo diálogo y no monólogo, te pido, te pido, te pido, te pido, no. Aprendemos ya a alabar a Dios, a ofrecer todos los días un salmo. Se me ocurre el 62, el 112, cuando uno se levanta a la mañana, o las personas que tal vez todavía no tienen un acercamiento a la Biblia, pero comienzan por decirles palabras de adoración, porque están reconociendo que ellos son, como cada uno de nosotros, criaturas, que el Creador es uno solo, que merece todo honor y gloria, que Jesús nos enseña, lo primero que enseña en el Padre Nuestro es santificar el nombre de Dios. Padre, santificado sea tu nombre. Santificar significa alabar, alabar significa reconocer
como dije el domingo anterior, la deidad, es decir, la divinidad en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se trata de formulismo, se trata de tratar de aceptar en el interior del alma que uno vive gracias a Dios, que Dios es el autor de la vida, el creador y el consumador de nuestra historia. Nadie se muere el día que quiere, es cuando Dios llama a su presencia, es consumador de nuestra historia, pero también es el autor de la vida. Por eso mismo, tenemos siempre que darnos cuenta que las posibilidades de conocer y saber están. Tenemos que arrimarnos a los lugares donde uno pueda, en la Iglesia Católica, formarse, acercarse a los sacerdotes, participar de lo que se pueda en tiempos normales. Acá por radio la formación se recibe pura a través del programa, porque somos un programa formativo. Así es entonces que uno dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, es real objetivamente, ahora subjetivamente a veces uno no tiene formación porque no se preocupa mucho de formarse. Sin embargo, esto no tiene que ser para nada como un reto o algo por el estilo. Tiene que entenderse como, sí, si yo realmente me quiero acercar a Dios, tengo que conocerlo. Como dice la primera carta de Juan, Dios nos ha dado la inteligencia para que lo conozcamos. O sea, esa es la finalidad. Y conocer significa tener experiencia de Dios, tanto a través del intelecto, por lo que vamos escuchando, y así vamos moldeando el alma, como también a través de una experiencia sensible, afectiva, amorosa, a través de la oración, a través de los signos, que uno empieza a tener en cuenta. A lo mejor antes eras una persona que abrías la canilla y jamás le decías gracias, Señor. A lo mejor antes eras una persona que te levantabas y pensabas en lo que tenías que hacer y jamás se te ocurrió decirle gracias, Dios mío, por este nuevo día que me das. Es decir, empezar a reconocer que todo es don de Dios. Y otro pasaje más que preparé es el de San Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo y le dijo, sígueme. Es decir, el Señor quiere que uno lo siga. Seguirlo significa estar en el camino. Pero hagamos un paneo completo de los 4 evangelios. Marcos, por ejemplo, San Marcos, en 2:14 dice, vio a Leví y le dijo, sígueme. Entonces Jesús, dice otro párrafo dentro de Marcos, en 10:21, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Otro pasaje, 10:52 de Marcos, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, distintas escenas, cada una está tomada en un contexto exclusivo, por eso yo digo a las citas bíblicas, para que cada uno en su casa en la semana vaya y lea todo el pasaje como hay que leerlo, ¿verdad? En San Lucas, me voy al 5:27 de Lucas, Leví, sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Acá aparece el mismo evangelio, ¿ven? Igual en paralelo a Mateo. Y en San Juan, si me voy, por ejemplo, a 1:43, el siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. En 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Y me voy también a 21:19 de Juan: si alguno me sirve, sígame. Y dicho esto, añadió: sígueme. Es decir, otros pasajes aclaran el significado y el alcance de seguir a Jesús. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, el que no toma su desafío de cada día. Así entendemos pastoralmente lo que es la cruz. Y todos los días, como vamos observando, se nos presentan distintos desafíos, a veces psicológicos, a veces orgánicos, a veces espirituales, a veces laborales, a veces profesionales. Es decir, hay distintos desafíos, pero el término cruz abarca a todos. El verbo seguir es un verbo bien dinámico, porque implica movimiento. Uno, para seguir a Jesús, se tiene que mover, tiene que avanzar, tiene que progresar. Y es en esos términos, entiendo, que debemos entender lo que es la conversión. Creo que es muy interesante señalar que la profesión de Pedro viene casi al cabo de 3 años de seguir a Jesús. O sea, San Pedro no le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de un día para otro. Está en Mateo 16:16, que es la revelación cristológica, teológicamente hablando. Tú eres el Christos. Christos es lo mismo que decir Mesías. Mesías del hebreo proviene del verbo mashach. Mashach significa ungir, el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. Por eso, en lo que venimos reflexionando hasta el momento, nos basamos siempre en la concordancia griega, siguiendo el uso del verbo griego akolouzeo, que quiere decir seguir. Pero la invitación de Jesús se expresa de otras maneras. Este verbo se usa 28 veces en el Evangelio de Mateo, 21 veces en Marcos, 17 veces en Lucas y 20 veces en el Evangelio de Juan. ¿Es importante o no? Seguir a Jesús. Dijimos, implica movimiento, seguir implica avance, seguir implica progreso. No nos detenemos más, porque nuestra vida desemboca en la vida eterna. En total, 86 veces en los 4 evangelios Jesús nos dice: sígueme. Esto muestra la importancia de seguir a Jesucristo. Ahora bien, si el reino de Dios es un proceso iniciado en la persona y ministerio de Jesucristo y a consumarse en su segunda venida, y si el arrepentimiento está íntimamente relacionado con el reino, es lógico que se trate también de un proceso. Por eso digo, Pedro tardó 3 años para decirle: tú eres el Cristo, o sea, eres la divinidad. Al usar la palabra arrepentimiento estamos pensando en griego en el término metanoia, para el cual quizás deberíamos encontrar otra traducción. Entonces, entramos a considerar ahora esa cuestión. Existe un documento de Aristeas del siglo II, antes de Cristo, donde usa el verbo metanoeo, que es arrepentirse, para señalar el proceso mediante el cual Dios está ¿qué? Convirtiendo al hombre de su pecado, de su iniquidad, y lo conduce hacia un cambio de vida. ¿El pecado qué es? El desorden. Dijimos que se desordena en una persona, se desordenan los sentimientos, los pensamientos, las palabras, las reacciones y las actitudes. Es por ello que una traducción literal de arrepentimiento sería cambio de mente, metanoia. Noia es
un término que significa mente o inteligencia. Por eso hemos visto que frente a los desafíos de la vida, Jesús nos llama a ponernos en movimiento, a seguirle en el camino, a no instalarnos en los sufrimientos, sino a atravesarlos. Por eso nadie se instale en un sufrimiento pensando, pobre de mí lo que paso, porque eso es un estancamiento. Y dijimos, seguir a Jesús implica movimiento, avance, progreso. Y recordemos que lo que uno no puede hacer, Dios sí lo puede hacer por nosotros. Dios en un instante puede cambiarnos muchas cosas de la vida. Todo dependerá allí de cuán sólida es la experiencia de fe que uno va teniendo hasta este momento. Y si sentís que del año pasado a para dar un tiempo lógico, te estás acercando más a Dios, bueno, es el momento. Es decir, Dios a través de esta pandemia a todos nos dice, antes parecía que nada pasaba, que estaba todo bien, cada uno hace lo que realmente le da la gana, y Dios a través de esta pandemia está haciendo que el hombre se replantee. Eso es lo que hay que sacar como fruto. Que se replantee todo, que la indiferencia no debe existir, que el servicio tiene que ser continuo, que el distanciamiento de Dios nos sirve, que hay que estar cerca de Él, que debemos volver a Él, que el único Dios y Salvador es Jesucristo. No existen políticos que sean salvadores. Los salvadores no existen. Ya vino el Salvador por antonomasia. El resto lo que hace es servir a Dios si son hombres de buena fe. Y los que no son, Dios solamente conoce su alma, su mente. También nosotros en este tiempo tuvimos en cuenta que la palabra arrepentimiento tiene un tremendo dinamismo que es mucho más que una actitud pasiva. Más bien es algo que nos mueve. Cuando uno dice, me arrepiento de no haber conocido todo esto antes, bueno, calma, como dice el profeta, alerta, pero ten calma, ¿no? O sea, no vacile tu corazón, porque tal vez un tiempo atrás no estabas preparado o preparada para recibir esta formación. Mucha gente se lamenta y dice, si yo hubiese sabido todo esto que vamos escuchando, a lo largo de los programas, vamos a hablar específicamente ahora de la radio, porque estamos en radio, mi vida hubiese sido distinta. Yo tenía otra imagen, yo no me daba cuenta de esto, nunca se me ocurrió pensar en tal cosa. Alerta, pero ten calma. Es decir, hay momentos de la vida donde Dios llega al hombre. El Adviento es un momento singular para que uno recapacite muchas cosas. Si uno sabe usar la inteligencia, todas las personas, todas sin excepción, es tiempo de volver a Dios. El hombre se da cuenta que sin Dios es nada. Todo va entre comillas, todo. Nada tiene seguro el ser humano. Díganme, ¿qué tenemos seguro? Nada. Es el instante nada más. Y vivir junto a Dios, que es el eterno presente continuo, es lo más grato que puede ocurrirnos en la vida. Por eso qué importante es que el cambio de mente comience. Y comienza cuando uno tiene una nueva perspectiva ante el impacto del Evangelio. Él es mi gran seductor. Él es el que me alimenta. Él es mi sostén. Él es mi roca. Él es la puerta que conduce al Padre. Él es la vida. Él es la resurrección. Yo los resucitaré en el último día. Hacia ahí vamos caminando. Nuestra vida no termina en la tierra. Nuestra vida desemboca en la eternidad. Por eso yo le dije varias veces que cada vez que despido a una persona, yo siempre le digo, pero no porque yo los diga, quiero decir, estoy remarcando lo teológico, hasta la eternidad,
Por eso estamos trabajando para la causa del reino, todos los que estamos tan comprometidos en la vida de Dios. La gente está, disculpen el término, lo voy a tomar de una conocida psiquiatra mía que hace años me decía, la gente está loca, ¿sí? Y cuando me dijo el 70% de la sociedad mundial está loca, y vemos lo que pasa, y vemos que hay locura. La locura, sofrósune, se dice en el Evangelio, es lo opuesto a la cordura. Pero el hombre está loco porque no se encontró con Dios. Muchas veces porque no quiso doblegar el corazón a Dios. Muchas veces porque frente a los desafíos de la vida nunca quiso salir de la escena. ¿Qué palabras se escuchan? Voy a mandar una carta documento, ya se van a enterar quién es este negro. Disculpen el término, ¿no? Esa me las va a pagar. Esa pudo haber sido la mujer con quien tuvo un hijo y ya la tilda de esa. Pero qué locura hay en tu interior. La amaste, uniste tu cuerpo, generaste un hijo porque Dios lo permitió y ahora la querés matar. Ay, qué locura. Sí, qué locura. Y hay mucha locura. Si volvieran a nacer, ¿serían iguales? Estoy escuchando en mi interior, no. Bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Todavía no nos fuimos al cielo. Preparémonos para ir al cielo y entrar con algo en las manos. Acumulen riquezas en el cielo, dijo el Señor. Y esto comienza por ser de Dios. Por un lado se defienden los derechos humanos y por otro se manda una ley para probar que maten a chicos. Qué locura, ¿no? La gente. Qué locura está pasando en el país, en el mundo. ¿Cómo entender todo eso? ¿Cómo entenderlo? Todo habla de locura. La única cordura la encontramos en Cristo, en un verdadero seguimiento al Señor. Señor, soy tuyo y quiero solo lo tuyo, nada más que lo tuyo. Así se busca a Dios. Uno tiene que tener autenticidad cristiana en la búsqueda sincera de Dios. Con todos nuestros defectos, pero así se busca a Dios. Siendo transparentes, a Dios ¿quién lo puede engañar? Y Dios sabe que cometemos errores, sin embargo nos abraza. Lo que quiere Él es que lo busquemos, porque una vez que lo busquemos ya quedamos seducidos por Él, y los errores o desórdenes que podemos tener son nada frente a la atracción seductora que sentimos por el Señor.